Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión, para conversar acerca del resultado de la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas que se realizaron este domingo. Tenemos con nosotros a Fernando Casado. Él es periodista y profesor universitario español radicado allá en Ecuador. Y queremos que nos dé una primera impresión acerca de este resultado en el que, como sabemos, pues ha llegado en primer lugar Andrés Araúz, el representante del correísmo, para llamarlo de alguna manera, y hay una fuerte disputa para el segundo lugar entre Guillermo Lasso y Carlos Yacu Pérez. Estos dos candidatos, el que finalmente llegue en segundo lugar, va a ir a la segunda vuelta el 11 de abril en contra de Andrés Araúz. Quería preguntarte, Fernando, como primera impresión de este proceso electoral, ¿cuál sería esa primera impresión? ¿Qué pasó este domingo en el Ecuador? Gracias, Clodovaldo, y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, yo creo que han ocurrido un montón de cosas, ¿no? Y que intentemos dar un primer paneo general para tratar de explicar y hacer entendible a audiencias no ecuatorianas qué se estaba jugando en Ecuador y cuáles han sido un poco los resultados. Hay varias sorpresas, como por ejemplo el cuarto candidato que obtiene un 16% de los votos, pues nadie lo había puesto en las apuestas, se había visto más o menos en los últimos días, pero a través de un extraordinario trabajo de redes sociales se coloca en cuarto lugar, cuyo partido es la Izquierda Democrática. Voy de menos a más, ¿no? El segundo y tercer lugar, como muy bien has dicho, pues se lo disputan en principio Yacu Pérez, que vendría de Pachacutic, que es un partido con muchísimo arraigo en el Ecuador, que es quienes lideraron las protestas de octubre del año 2019, que fueron las más duras en cuanto al saldo de muertos y de detenidos y de heridos en los más de 40 años de democracia de 1979, y que además ha tenido un rol importante y protagónico en muchos de los cambios de presidente, sobre todo antes de la época de Correa, ¿no? Lo que es la llegada de Lucio al poder en el año 2003 y después la salida de Lucio del poder en el año 2004. Y que nunca habían tenido el apoyo que han tenido en estas elecciones. Es decir, ha siempre sido un partido muy limitado por su lugar de enunciación, que sería el mundo indígena, principalmente andino, pero que ahora, obviamente, pues han tomado una envergadura de partido nacional, ganando incluso 13 de las 24 provincias, principalmente, bueno, todas ellas colocadas o bien en la zona oriental selvática del país o bien en la zona central de la serranía andina del país, que son los lugares menos poblados, pero que tienen un peso muy importante. Con él está disputándose el segundo puesto Guillermo Lasso, que estarían en una diferencia de apenas 10.000, 15.000 votos, y por eso no está claro quién va a obtener ese segundo puesto, porque actualmente por un 0,5 puntos lo lidera Yacu, pero que hay una gran cantidad de actas impugnadas que serían en total 1.000.000 de votos que van a ser revisados. Guillermo Lasso pues, es el eterno candidato de la derecha más neoliberal y más a la antigua usanza de la década de los años 90, y se personifica en este hombre que es un banquero que estuvo involucrado en el llamado feriado bancario, aquella tremenda crisis que sufre el Ecuador entre los años 98 y 99, que expulsa del Ecuador a varios millones de personas y que queda las heridas todavía muy patentes. Guillermo Lasso se presentaba por tercera vez a la elección presidencial y cosecha el peor de los resultados. Es decir, es un candidato que obtiene un 26%, la primera vez que se presenta en el año 2013, cuando Correa barrió con un 57% en primera vuelta. En las últimas elecciones presidenciales, en primera vuelta, cuando después se enfrentó en segunda vuelta con Lenín Moreno, en la primera vuelta obtuvo un 28%, y ahora en esta tercera oportunidad, cuando tenía como más abierto el panorama a priori, pues obtiene menos de un 20%, estaría en torno a un 19,5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y por último, pues tenemos a Andrés Arauz, que ya sabemos que es el candidato del correísmo, que sigue siendo una fuerza muy sólida, que obtiene un resultado peor al que obtuvo también Lenín Moreno en las elecciones del 2017, pues obtiene alrededor de un 32% y Lenín Moreno obtuvo un 39,5%, y entonces de los 4 candidatos vemos que 3 de ellos representan distintas posiciones desde la izquierda.
desde el centro izquierda de la izquierda democrática, una izquierda un poco difusa, pero izquierda al fin, porque su candidato ha manifestado en la intervención del Estado, la importancia de la intervención del Estado para salir de la crisis, aunque viene Javier Cervas, su representante y candidato a presidente de sectores empresariales. Tenemos también a Yacu Pérez desde Pachacuti con una propuesta ecologista y también de izquierdas, y también al correísmo con una clara propuesta de izquierdas. Con lo cual, la conclusión es que la gran derrotada, más allá de que Guillermo Lasso ha sido derrotado en lo personal como candidato, también el neoliberalismo y posiciones de derecha han sido claramente derrotadas, que de alguna manera creo que también expresan el rechazo a lo que han sido los 4 años de gobierno neoliberal de Lenín Moreno. Entonces, un clamor popular que se diversifica en varios candidatos, que hay una regeneración también de los liderazgos a nivel político claramente, como es la aparición de Yacu Pérez con mucha fuerza y de un perfecto desconocido como Javier Cervas, y desde luego la derecha desplazada en estos momentos. Ahora, Fernando, se dice que esta opción de Yacu Pérez es una opción de izquierda, pero disfrazada, ¿no? En que realmente él representa a la misma derecha, pero con la cara de indígena, con el planteamiento del indigenismo, del ecosocialismo, de una cierta concepción de la izquierda, incluso vinculada al anarquismo. ¿Cuál es la realidad de este candidato? Bueno, coincido con la lectura que haces, ¿no? Creo que es una valoración correcta, quizás demasiado generalista, ¿no? Demasiado maniquea, pero desde luego creo que apunta bien en la dirección en la que en principio se está construyendo, se ha construido la imagen de este candidato, y son varias cosas. Primero, contradicciones irreconciliables en su propio programa político, ¿no? Por un lado habla de no ampliar la frontera minera y la frontera petrolera, y de tratar de controlar a los bancos y los banqueros y las utilidades y tal, y al mismo tiempo, por ejemplo, habla de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Es un tema importantísimo en el Ecuador porque al ser un país dolarizado, pero no producir dólares, no tener una moneda propia, pues obviamente la divisa necesita tener un circulante continuo en el país. Normalmente quienes producen esos dólares lo que han hecho en muchas ocasiones es sacar sus utilidades fuera del país y llevarlas a paraísos fiscales, precisamente por esa posición apátrida que muchos de estos grandes capitales en el Ecuador han tenido tradicionalmente y por la poca confianza que ellos mismos generan en su propia economía. Esto, por ejemplo, es un guiño clarísimo a esos grandes capitales y es un peligro al mismo tiempo porque desde luego que si vas a intentar tener una serie de políticas que intervengan en la economía, pero al mismo tiempo facilitas que los grandes capitales huyan o salgan del país, pues te puedes encontrar con un problema importante. ¿Cómo creo yo que al final va a congeniarse o va a solucionarse esa contradicción? Pues simplemente adoptando posiciones neoliberales. Y también te digo esto porque ha habido una serie de posiciones también muy débiles en cuanto a ese planteamiento de su programa desde la izquierda. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él en su programa, por ejemplo, porque en Ecuador, según la propia ley ecuatoriana, hay que presentar ante el Consejo Nacional Electoral el programa electoral que queda notarizado y queda, que finalmente al final se lo han pasado por el arco del triunfo muchos candidatos que han llegado a la presidencia. Pero en principio eso sería una salvaguarda de la garantía de las propuestas a la ciudadanía. Bueno, creo que una de las propuestas más interesantes desde un punto de vista social que había planteado Yacu Pérez era la renta básica universal, ¿no? Que ya se tiene en algunos países del centro europeo, pero que desde luego planteaba un escenario muy interesante como propuesta. Bueno, pues el propio candidato ya ha echado marcha atrás en esta interesante propuesta y ya ha ido diciendo, precisamente para no generar temor entre los grandes capitales, que esto no se va a hacer, que esto en todo caso, si se pudiera, se evaluaría en el 4º año de su mandato como presidente. Entonces, bueno, efectivamente lo que estamos viendo es pues, una serie de contradicciones en un programa que nos da a entender que podría tener, pues efectivamente, una estética muy adaptada a ese ecosocialismo que podría ser atractivo desde un punto de vista
pero meramente superficial, porque al momento en el que profundizas en cuáles son realmente las propuestas, encuentras una agenda bastante inclinada hacia lo neoliberal. Y de ahí el gran peligro, ¿no? Porque Ecuador ha tenido una historia muy triste y muy dura de traiciones. No es nuevo, esto viene de hace tiempo. Pero recordemos que las traiciones derivaron después en una estabilidad político-económica representada y social, ¿no? Representada en la década de Rafael Correa. Después vino su propio sucesor, que le traicionó, y en un hipotético caso en el que Yaku pudiera ejercer la presidencia del país, creo que sería algo nefasto, un escenario nefasto, que él traicionar a sus propias bases indígenas y también a ese ideario social, socialista, ecologista, que en todo caso es el que ha servido como su bandera para llegar a lo mejor a la segunda vuelta y a lo mejor al Palacio de Carondelet. Entonces sería algo terrible. Ahora fíjate, la segunda vuelta va a ser el día 11 de abril, son 2 meses largos los que quedan, ¿no? Eh, Viendo un poco lo hipotético, aunque por supuesto aquí hay que esperar a ver quién de los dos es el que va a ir contra Andrés Araúz. Pero, ¿cómo se perfilan las alianzas? Es decir, si por ejemplo, si queda Lasso como el candidato, Yacu Pérez va a apoyarlo, creo que ya lo hizo incluso el movimiento Pachacuti contra Lenín Moreno la vez pasada, y si queda Yacu Pérez, lo va a apoyar el candidato Lasso. ¿Y cómo juega aquí la votación de Xavier Hervás? Muy bien. Vale, de nuevo es un escenario complejo, ¿no? Por las distintas claves y perfiles tan dispares de los candidatos, pero fíjate que, bueno, esta campaña electoral se ha caracterizado porque eran 16 binomios, nunca se habían visto tantos binomios presidenciales en el Ecuador, pero que en el fondo eran 15 contra 1, ¿no? Eran todos contra el correísmo. Lo que han tenido también entonces como línea transversal todos estos candidatos es su anticorreísmo. Y en ese sentido, ellos suelen aglutinarse, ¿no? Todo aquel que adversa a Correa, pues el enemigo de mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Es un poco la lógica que está imperando. Pero claro, en este momento en el que se están disputando el segundo puesto, pues eso no queda tan claro. Veremos cómo se van a reconfigurar después las distintas fuerzas, ¿no? Pero sin duda ya ocurrió en el pasado que todos a una fuente ovejuna le iban al anticorreísmo. En este caso ocurrió algo muy curioso, que días antes de la elección, pues se le preguntó a Guillermo Lasso si él apoyaría ya con una segunda vuelta y él dijo que sí. Pero cuando le preguntaron a Yacu, que ya en el año 2017 había dicho que apoyaría al banquero antes que al dictador, refiriéndose a Lenín Moreno, pues ahora no dijo que fuera a apoyar a Guillermo Lasso. Obviamente eso sentó muy mal a Guillermo Lasso y en estos días que va a haber mucha conflictividad, al menos en cuanto a el proceso de conteo de estos votos en conflicto o en disputa, pues ahora también Guillermo Lasso ha dicho que le retira el apoyo a Yacu. Pero en cualquier caso yo creo que esas distintas fuerzas van a recomponerse en cierta medida y una vez se establezca quién es el segundo, van a volver a darse un apoyo recíproco. O si no, desde luego lo que va a ocurrir es interesante porque probablemente en el... Y ahora hay que añadir otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que los políticos y los líderes opinen y otra cosa es si logran o no endorsar los votos de sus votantes, porque eso no ocurrió en el año 2017. Todos fueron en contra de Lenín Moreno, por lo tanto Lenín Moreno tendría que haber perdido las elecciones, pero al final ganó las elecciones porque los votantes no siguieron los designios de sus líderes, ¿no? Ahora se configura una situación muy curiosa. Probablemente si Guillermo Lasso pasa a la segunda vuelta y Yacu decide apoyar a Guillermo Lasso, pues mucha gente de la base de Yacu no va a apoyar a Guillermo Lasso. Ahora, al revés, habría que plantearse si va a ocurrir lo mismo o no. Es decir, ¿van a apoyar los votantes de Lasso después de que Lasso dé su apoyo a Yacu? Pues probablemente sí. Porque probablemente entre el votante de Lasso, aunque no le haga mucha gracia votar por un indígena, pero desde luego preferirán probablemente votar por el indígena antes que votar por el correísta, ¿no? Ahí se daría eso que dijo en algún momento con las elecciones de Keiko Fujimori y Vargas Llosa, que es una imagen un poco absurda, pero probablemente para esos votantes será elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿no?
Y después está el rol de Hervás, que ya Hervás, como se ha sorprendido muchísimo de su propia popularidad, ha sido algo que probablemente el último que se lo esperaba era el propio Javier Hervás, pues él ya ha dicho, un poco jugando la baza de Beirut en Francia o algunos otros líderes, que no va a apoyar a ninguno de los dos. Un poco porque esto le ha servido como una campaña de notoriedad que probablemente vaya a utilizar como una acumulación de capital político con miras a las próximas presidenciales, que no sabemos si podrá o no mantener. Y desde luego, en ese escenario en el que estás mirando al futuro, mejor te quedas calladito para no pillarte los dedos con nada mirando a tu propio futuro, ¿no? Claro. Ahora, Fernando, tú participaste en un informe, en un documento realizado durante la campaña electoral previa a esta primera vuelta sobre el rol que tuvieron los medios de comunicación social y las redes sociales en esa campaña. Fue un rol muy destacado y básicamente enfocado en contra precisamente del candidato del correísmo, Andrés Araúz. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Fracasó entonces de alguna u otra forma esta campaña o ese era el objetivo, llevar a Araúz a una segunda vuelta que podría perder? Bueno, depende cómo se mire, ¿no? Porque está claro que lo interesante, por un lado, lo puedes ver desde una óptica muy optimista o positiva, como después de tantísimos ataques propagandísticos, que ahora te diré a lo mejor algunos en concreto, después de ese bombardeo mediático, después de ese acoso institucional al correísmo, pues el correísmo todavía se mantiene como claramente la fuerza más importante en el país y claramente pues aglutina alrededor de un tercio de los votos efectivos, ¿no? Entonces, eso probablemente se puede ver como algo muy positivo, ¿no? Y que ya más lo quisiera pues cualquier partido político en América Latina, ese tipo de estabilidad, de militancia, de organicidad que tiene al fin y al cabo todavía Andrés Arauz y su propuesta, ¿no? Pero claro, pero al mismo tiempo lo puedes ver como algo negativo, porque lo que ves es números que paulatinamente van mermando. Entonces ves que en el año 2013, pues Correa arrasa con un 57%, en el año 2017 está a punto de solucionarse todo en primera vuelta y no lo alcanza ahí segunda vuelta, pero con 39,5%, y ahora estaríamos en un 32% de votos de apoyo al correísmo, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver también desde una posición en la que hay un declive y desde luego que ese declive yo creo que tiene muchísimo que ver con la guerra sucia a la que se ve sistemáticamente sometido el correísmo en el Ecuador, no solamente por la persecución de sus líderes y persecuciones de carácter judicial, lawfare, que no resisten observaciones a nivel internacional. Recordemos rápidamente que de 4 de los líderes del correísmo que están fuera del país, cuando se han solicitado las alarmas rojas de la Interpol por parte de Ecuador, la Interpol, que no es ninguna ONG, ni organismos de derechos humanos, ni nada de eso, las ha rechazado. En el caso de Rafael Correa en 2 ocasiones, en el caso de Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, en el caso de Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación, y en el caso de Carlos Ochoa, ex superintendente de Comunicación. Eso te da a entender que existe una persecución política, porque yo no he entendido nunca he sabido de Interpol rechazando tantísimas alarmas rojas solicitadas por un país en contra de una serie de prófugos, ¿no? Hay algo huele muy mal ahí. Y entonces, eso por un lado en cuanto al sistema judicial, ¿no? Pero claro, pero eso da lugar a que la portada de los medios de comunicación en torno al correísmo sea siempre la misma. Corrupción, prófugo, perseguidos, o sea, no perseguidos, no, delincuentes. Entonces, claro, eso tiene una incidencia en la población, obviamente, ¿no? Porque además hay una construcción ahí que proviene de distintas instituciones. No solamente es Lenín Moreno criticando a Correa, sino que es el Poder Judicial, es el Contralor de la República, es el Procurador, es el Consejo Nacional Electoral que no permite que se inscriban sus partidos, es decir, hay un bombardeo. Después está el tema mediático, en el que obviamente los encuadres son siempre también los mismos para vilipendiar al correísmo y finalmente, pues en redes sociales lo que hemos visto es, por un lado, una infame financiamiento por parte de las redes sociales de la candidatura de Lasso, 115 veces superior en Facebook de su financiamiento al de Andrés Arauz. Hemos visto también cómo existe la gran parte del tráfico
en la red social Twitter por parte de Guillermo Lasso se hace a través de bots y a través de trolls que generan no solamente una ficticia pues, popularidad de Lasso, sino que además generan toda una serie de matrices y de campañas sucias, insultantes en contra de Andrés Arauz, ¿no? Y eso también es bastante negativo. Y por último, la financiación extranjera. Hemos visto también cómo existe por parte de USAID, del National Endowment for Democracy, del National Democratic Institute y de todo este tipo de instituciones que tienen muchísimo que ver con los intereses de los Estados Unidos bajo el disfraz de la sociedad civil, pues un financiamiento importante de fundaciones vinculadas a Guillermo Lasso, de fundaciones que hacen un trabajo también de apoyo a candidaturas como la de Guillermo Lasso en contraposición de la de Andrés Arauz, y también hemos visto que ese tipo de financiamiento a través de esas mismas instituciones se ha transformado en un lobby en el propio Consejo Nacional Electoral. El reglamento y las modificaciones que ha tenido el Consejo Nacional Electoral en los últimos meses, en varias ocasiones, ha tenido la presencia del National Democratic Institute de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto se configura en un escenario extremadamente adverso a la candidatura de Andrés Arauz, en que tiene que competir en una cancha clarísimamente inclinada, y de ahí la merma y al mismo tiempo la sorpresa de la popularidad, ¿no? En cierto sentido. Bueno, y eso hace esperar, ¿no? Que va a ser estos 2 meses sumamente difícil, ¿no? Sumamente complicados para el candidato Andrés Araújo y también para el correísmo en general, porque va a tener en contra toda esta maquinaria y probablemente la unificación de las fuerzas contrarias desde el punto de vista electoral. Bueno, le doy las gracias a Fernando Casado por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de este proceso electoral en las próximas semanas y de ese fenómeno que lo acompaña, que es la campaña electoral y de redes sociales. Igualmente le doy las gracias a Emilio Laperuta por habernos asistido en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de Leguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y también darle a la campanita para que tengan el aviso de estas entrevistas y de los demás programas de la parrilla de la Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.